Adelante, doctor, cuando usted guste iniciar. Listo, entonces comencemos ahora sí formalmente. Entonces les doy la bienvenida a los que están presentes para la segunda sesión del curso de metapericia, en donde pues como lo lograron notar si llegaron a la primera sesión, se está haciendo un muy fuerte énfasis en lo que sería la cientificidad del producto, del medio técnico que se produce y de todo esto que pues en general constituye una metapericia a nivel internacional. Eh, Avanzando entonces y dándole continuidad al tema, les cuento que, pues, bueno, hemos abordado en la primera sesión una gran parte de lo que sería el marco conceptual, lo que debemos saber frente a una metapericia, y pues ahí nos dimos cuenta de qué se trata, cuáles son los principios que deberíamos soportar, mm, cuáles definiciones podríamos dar si en llegado caso nos consultan frente a si hacemos una metapericia o no. ¿Y cuáles podrían ser otros términos que podrían de pronto también llegar a dar algún tipo de duda frente al documento que presentemos? Que creo que pues llegamos hasta esta diapositiva que estaba acá. Y todo eso correspondería a un marco conceptual. Ya desde el día de hoy, obviamente vamos a estar hablando de muchos conceptos, de muchos temas conceptuales, teóricos, pero vamos a hacer un especial énfasis en lo que sería lo científico del método o lo científico también del procedimiento técnico que aportamos. Y hago especial énfasis en esto porque si nos damos cuenta, la metapericia tiene ese objetivo, esa finalidad. Y yo se los mostré acá en una diapositiva en donde el interés propio de nosotros es aportarle una prueba científica a la Administración de Justicia para que tome buenas decisiones o decisiones adecuadas en función del caso o que tome decisiones justas, en pocas palabras, le podemos decir así. Y por eso tenemos que dar ciencia, no simplemente un procedimiento que tiene un paso a paso y ya, ¿listo? Por eso le vamos a meter un poquitico más de énfasis a esa parte, para que en las partes finales, que son las últimas dos sesiones de este curso, podamos hacer como un ejercicio aplicado de metapericia, donde empecemos a evaluar algún procedimiento técnico que necesite pues, este tipo de valoración. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer y para ello recuerden lo que les indicaba en la primera sesión. Está abierta la invitación a que cualquiera de los participantes, si tiene un proceso de evaluación que esté asistiendo, eh, un caso que de pronto en tiempos atrás haya asistido y quiera proponer algún ejemplo de evaluación psicológica o evaluación psicológica para que sobre ese se haga la metapericia, pues bienvenido será. Lo único que tendría que hacer es modificar nombres, modificar datos para pues, ocultar todo este tema de identidades y usar el caso de forma académica. Pero está abierta la invitación a todos. Qué chévere que de pronto alguno de ustedes esté adelantando ahorita un informe y quisiera de pronto recibir la opinión también de la discusión que se genera acá. Entonces lo puede proponer. Eh, Queda abierta la invitación. Sería genial que pudiéramos hacer uno con un caso real de sus países. Y si en llegado caso encontramos que no hay algún proponente, pues no pasa nada, yo les propondría un ejemplo o les propondría una evaluación simulada también, un caso, para que lo podamos hacer. Pero pues me gustaría que pudiéramos usar uno de los que ustedes están usando en la vida real ahorita y poderles ayudar también en esa controversia que eso sostiene. Entonces les dejo la invitación para que lo vayan pensando. Sería bastante interesante que alguno tuviera algún caso y lo propusiera para esa parte. Y la otra tiene que ver con lo siguiente y es, quisiera por favor que me indicaran, así sea a través del chat, quiénes de los que están participando hoy aquí están desde un ordenador, desde un computador, de pronto no desde un dispositivo móvil, sino desde un computador. Es para pedirles una pequeña ayudita en lo que vamos a hacer el día de hoy. Entonces, si quieren, confirmenme por favor a través del chat quién de los participantes está en un computador para el ejercicio. Si quieren, a través del chat también lo pueden confirmar. Si no, pueden levantar su manito. Sería buenísimo contar con la participación de alguno de ustedes. Bueno, veo que nos llegan mensajes por aquí. Ah, bueno.
Me dice Rodolfo que está desde el celular. Cristel también. Marciano, ¿de mí se le activó el micrófono o ibas a decir algo? Bueno, Gracias, se me activó. Ah, tranquila, Marcia. Bueno, la comentarles que mayor parte están desde celular. todos tienen acceso a abrir su micrófono cuando ustedes lo gusten hacerlo. Listo, la mayor parte está desde el celular. Bueno, lastimosamente, entonces lo haré yo. No se preocupen, no hay ningún problema. Era para que pudieran hacer la revisión de una forma más objetiva y a través de la experiencia de cada uno. Pero bueno, veo que no hay alguno que esté desde ordenador, están más desde celular. Lo haría yo, entonces ya les indico de qué se trata. Empecemos entonces formalmente a la mitad de la hora, digo a la hora, ya saben que tenemos como un break de 5 minuticos y regresamos para que pues retornen esos niveles de atención. Y vámonos a lo que sería la continuidad de la clase. Anteriormente hablamos de qué es lo que necesitábamos nosotros conocer frente a una metapericia y pues nos metimos en el tema de su definición. Y la otra parte ahora que viene aquí en controversia es determinar si lo que nosotros realmente hacemos es una metapericia o algún tipo de otro informe que tenga otro nombre y se le deba asignar. Eso creo que lo aperturamos también la anterior sesión, pero lo pongo en controversia ahorita para dejarlo claro. Digamos, dentro de los procedimientos que nosotros evaluamos o también valoramos, eh, hay muchos procedimientos técnicos que pueden ser evaluaciones, valoraciones, distintos procedimientos, simplemente por el hecho de estar en esta ciencia. Y a nosotros, siempre en la administración de justicia, si los profesionales de la abogacía lo reconocen, nos van a convocar para valorar cómo están esos elementos que sirven de material probatorio o esos elementos que sirven como prueba para un proceso. Y esos elementos pueden ser de distintos tipos. Lo más habitual es que nos llaman o nos convocan para valorar lo que sería una evaluación psicológica forense, que pues termina en un informe pericial, o sea, es normal. Pero hay más procedimientos, ya voy a llegar a eso. Rodolfo tiene la mano levantada. Cuéntanos, Rodolfo, ¿tienes una duda? Sí, doctor, una pregunta. Tal vez me estoy Dime, adelantando un poco, tranquilo. pero usted había hablado en la sesión anterior acerca de hacer metapericias precisamente de, digamos, bueno, dijo otro nombre, ¿no? De este concepto técnico forense, creo que fue que dijo, ¿no? Sí, Sobre evaluaciones psicológicas que no fueran precisamente un dictamen o una pericia. Pero, ¿qué opina usted acerca de hacer un metadictamen o una metapericia sobre evaluaciones no precisamente psicológicas, sino más bien psiquiátricas o de trabajo social? O inverso, que un psiquiatra realice una opinión técnica o un metadictamen sobre una pericial psicológica. ¿Qué opina usted? Digo, tal vez me esa estoy adelantando. es muy buena pregunta, Rodolfo. No, y encaja en esto precisamente, era de los temas que íbamos a conversar, entonces encajaste por completo. Y es muy buena pregunta, porque nosotros estamos facultados para desarrollar metapericias o conceptos técnicos psicológicos forenses, o como lo queramos denominar, dependiendo de qué es lo que se está haciendo. Podemos hacerlo y estamos facultados para los temas que tengan que ver con los que nosotros somos expertos. Y cuando hablamos entonces de eso, tendremos que incluir aquellos tópicos, o sea, evaluar antes, aquellos tópicos que son de nuestra facultad. Vamos a ver que con otras profesiones coincidimos. Digamos, con la psiquiatría hablamos de salud mental, hablamos de temas de psicopatología, hablamos de pronósticos también, hablamos de daños, hablamos de muchas situaciones o de muchos contextos y constructos que también nos compiten y son compatibles con nosotros y por eso ahí lo podríamos hacer. Lo que tendríamos que garantizar ahí es eso, que sea un concepto que podamos nosotros analizar. Digamos, les pongo un ejemplo. Hace mucho tiempo, yo me acuerdo por ahí unos 3 años, bueno, para mí es mucho, pero puede ser corto también. Hace unos 3 años me llegó un caso en el que me decían, emita un concepto técnico psicológico forense a lo que podría ser la valoración médica, mírenlo así, médica, que hizo un profesional sobre el usuario. Y yo dije, pero ¿cómo así? O sea, yo creo que yo no puedo hacer eso, efectivamente no puedo porque son valoraciones médicas, lo mío es psicológico. Pero me dicen, no, revísela, doctor, y me cuenta si se puede. Me envían el informe
por supuesto, hacen la valoración médica, era un psiquiatra también, y dentro de la valoración que hacía, como que se aventura a dar un concepto que no correspondía con su proceso de evaluación. La persona estaba ahí, la persona era procesada por un delito sexual y se suponía que, de acuerdo a los hechos relatados y todo eso, él, de forma presunta, había abusado también de sus hijos sexualmente. Y como producto de su abuso sexual y del interés de ocultarlo, estaba ocasionando distintos tipos de enfermedades en sus hijos para que pues la evidencia no fuera tan explícita frente al delito. Entonces, reportaban que en las áreas anales, vaginales de los niños aparecía como una especie de brote, una especie de alergia que no era normal y que los llevaban a los niños al médico y que pareciera no explicarse, no encontrarle una explicación a eso, sino que posiblemente alguien estaba manipulando sus cuerpos y estaba produciendo intencionalmente esa enfermedad, esa irritación, que porque no era normal. Y entonces ahí no sé si a ustedes hasta el momento les ha sonado, pero es un síndrome muy famoso que incluso aparece en una serie de Netflix, que es la serie famosa, creo que se llama Corre. No sé si la han visto en algún momento ustedes acá, o la han podido visualizar. Es el famoso síndrome de Munchausen by proxy. ¿Lo han escuchado? ¿Me confirman? El síndrome de Munchausen by proxy. Al menos yo sí lo he escuchado. Listo, miren, así es. Y le dicen en este proceso al señor que él tiene ese síndrome. Ese psiquiatra que estaba valorando ahí al señor le dijo, bueno, lo entrevistó, todo lo que se encontró, la información y demás, y emitió su informe. Y en su informe decía, presenta el síndrome de Munchausen by proxy o el Munchausen por poderes. Y la defensa del señor me contacta y me dice, es que eso es lo que me preocupa. Él sí podía dar ese diagnóstico del Munchausen by proxy. Él usó las metodologías que requería un diagnóstico como ese. Y cuando me llaman para eso, pues yo me pongo a revisar y efectivamente dentro de la literatura empírica, dentro de la literatura teórica y conceptual del síndrome, hay unos procedimientos y unos indicadores que deben existir y se deben objetivizar para poder llegar al diagnóstico. El psiquiatra simplemente hizo una entrevista y ya. Ahí era un quehacer del psiquiatra, pero estaba brindando conceptualizaciones sobre temas donde yo también puedo conceptuar y en donde yo como psicólogo forense puedo también brindar mi opinión científica frente al hecho. Ahí yo me pronuncié frente a eso, si lo que hizo el psiquiatra como procedimiento técnico le permitía ese diagnóstico, pero adicionalmente se hizo un peritaje, o bueno, una información adicional sobre lo que sería la ilustración de qué significa un síndrome de Munchausen by proxy y cómo es la forma digámoslo, estándar o científica también para poderlo identificar. Ahí la audiencia de juicio oral pues hizo el contraste de todo y descartaron el posible diagnóstico de Munchausen by proxy, pero cuando yo hablo de lo que sería el síndrome y de qué se trataba, inclusive les surgió una duda al juez y era que la mamá de los niños podrían tener este síndrome y la mandaron a evaluar y todo, y la que lo tenía era la señora. La señora era quien efectivamente estaba enfermando a sus hijos con el objetivo de obtener una ganancia ulterior y de provocar, digamos, una evidencia física sobre lo que sería el abuso que ella denuncia en contra de sus hijos, pero, sí, el abuso en contra de sus hijos, pero el denuncio iba en contra de lo que era su marido. Pues bueno, era una relación de divorcio ahí conflictiva. ¿Alcanzo a resolver tu duda, compañero? Confírmame. Sí, doctor, muchas gracias. Listo, Y, entonces o podemos sea, pronunciarnos frente a eso. y tal vez hasta ampliando un poco su comentario, no sé si esté acertado o equivocado yo, se me figura, digamos, hipotéticamente que ese caso tal vez, digamos, ¿no? Que no hubiera sido en lo penal, sino en lo familiar, y que estuviéramos hablando en una disputa de guardia de guardia y custodia, y que el psiquiatra tal vez hubiera pronunciado sobre esta situación, ¿no? Y es donde tal vez sea un poco más apropiado que sea un psicólogo el que evalúe estas situaciones. Digo, tal vez, no sé si usted esté de acuerdo conmigo o no. O sea, yo pienso que sí hay cierto sobrelape en muchas ciencias y disciplinas, digámonos de psicología y trabajo social, psicología y psiquiatría, psicología
y sociología. Y aunque cada una parta desde un punto diferente, hay ciertas cuestiones que tal vez podamos evaluar en común y a veces es delicado saber dónde está esa línea de dónde está ese sobrelap y dónde ya es intrusismo profesional. Por eso era justamente mi pregunta. Y muchas gracias por su comentario, Así doctor. es, no, así es, y es muy buena pregunta porque va a pasar mucho. Digamos, cuando se hace un peritaje desde lo que hoy en día se considera como la neuropsicología forense. Ahí llega la duda, ¿será que el psicólogo forense puede evaluar eso? Y uno dice, bueno, pensémoslo y empecemos a argumentarlo. Porque sí, efectivamente el neuropsicólogo pues tiene formación posgradual en neuropsicología. Pero si nos vamos a la raíz de todo, un procedimiento de evaluación neuropsicológica y un procedimiento de evaluación psicológica parten de un mismo punto. Lo que obviamente se va a visualizar ahí es que en la neuropsicología hay un mayor énfasis en lo que podría ser, digamos, la explicación o la comprensión del proceso a través de las bases neurobiológicas. Sin embargo, pues vamos a darnos cuenta que también la neuropsicología aplica pruebas, la neuropsicología también interpreta datos psicométricos y estamos muy cerca. Digamos, a mí me pasó algo así porque en una audiencia me convocaron a mí para brindar un concepto técnico psicológico forense con fines de refutación a un proceso neuropsicológico que se estableció. Y el título era así, valoración neuropsicológica. Pero en últimas lo que se estaba haciendo era un proceso de valoración general de las facultades intelectuales de una persona. Eso también nosotros lo conocemos, también lo podemos valorar. Hay que mirar es hasta dónde va nuestra competencia y nosotros ser muy objetivos en eso. Porque sí, dentro de la audiencia sí se contempla eso, las diferencias entre estatus, entre categorías o etiquetas profesionales, porque a mí me dijeron eso incluso en esa audiencia. ¿Usted por qué se considera apto en evaluar lo que puede ser una valoración neuropsicológica si usted no es neuropsicólogo? Y pues ahí uno debe tener ese el argumento propio para poder indicar que uno sí es apto en términos del constructo, en términos del procedimiento, que es distinto que por más que yo tenga formación complementaria en neurociencias, en investigación y en toda esta cosa, me llegue, estén analizando una imagen de resonancia magnética, una imagen de, no sé, de emisión de positrones y ahí sí yo me vaya y me aventure a decir, no, la estoy valorando diferente. Es otra cosa, porque mi formación es como psicólogo y como psicólogo atiendo algunos conceptos particulares que son psicológicos, que los compartimos con distintas ramas, con distintas disciplinas, con distintas ciencias. ¿Listo? Entonces también, ahí frente a esto y lo que nos indica uno de nuestros participantes es que podemos nosotros emitir conceptos frente a muchas cosas, solo que lo habitual es que emitimos un concepto sobre un proceso formal de evaluación. Ese es el típico. Vamos a emitir conceptos sobre evaluaciones, vamos a emitir conceptos sobre valoraciones, vamos a emitir conceptos sobre conclusiones, así sea, conclusiones, metodologías. Miren que vamos de procedimientos completos y generales hasta procedimientos que pueden ser un simple paso o una simple conclusión que se otorga en un informe, como el que les dije, del usuario que supuestamente tenía un síndrome de Munchausen-by-Proxy. Entonces, podemos valorar muchas cosas. Lo que quiero que tengamos en cuenta es si nosotros ese informe que vamos a emitir lo vamos a llamar metapericia o si lo vamos a llamar de otra forma. Si lo vamos a llamar de otra forma, pues que el concepto efectivamente encaje. Es lo único que nosotros tenemos que garantizar. Y cuando hablamos de metapericia, no olviden que sería la valoración de procedimientos periciales. No más. Procedimientos periciales. Pero en los procedimientos judiciales no siempre hay procedimientos periciales nomás. Se incluyen cuestiones que no tienen esa categoría y pues ahí es importante evaluarla. Entonces, vamos a ver valoraciones, evaluaciones de distintas profesiones que se pronuncian frente a lo psicológico. Vamos a hablar de distintas profesiones que se aventuran a hacer cosas psicológicas cuando no debían. Vamos a hablar de informes de valoración técnica sobre otros informes que emiten las personas por desconocimiento y asumiendo conceptos que son de orden psicológico. Y todo eso lo vamos a hacer. Ya todo eso que no corresponda a la metapericia o a la valoración de un procedimiento pericial, yo recomiendo que lo denominemos como concepto técnico psicológico forense. Eso es lo que yo recomiendo, que es un término general y que pues ustedes vieron en la clase anterior, pues sirve.
Y esto ustedes lo pueden revisar y son términos que también se están utilizando, otros colegas acá en Colombia lo usan mucho. Y si ustedes han revisado ese librito bueno, que coordinó Ángela Tapias de Metapericia, también les va a dar razón de ser de lo que les estoy diciendo. Ahí creo que en un capítulo específico les van a hablar, creo que lo tengo acá, espérenme, les indico de una vez, lo tengo acá en la biblioteca de mi casa. Hay un capítulo que les indica por qué podría llamarse también concepto técnico psicológico forense. Espérenme, ya les confirmo, eso sería capítulo cuarto. En el capítulo cuarto y en el capítulo quinto. El capítulo cuarto es el concepto técnico psicológico forense, lo escribe Andrea Catalina Lobo, una colombiana, y Andrea Guerrero Zapata, que es otra colombiana. Dos psicólogas forenses muy reconocidas acá. Y el capítulo quinto, que es concepto técnico, un tipo de metaconcepto, que lo escribe Olga Lucía Valencia, una colombiana, y María Alejandra Arredondo, que creo que también es colombiana, si no me equivoco. Ella no la conozco mucho. Sí, 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 es colombiana, acá lo acabo de confirmar. Y pues ellas han escrito frente a eso. Metapericia puede ser entonces no el único concepto, sino que podemos irnos con otros conceptos como el que les propongo allí. ¿Listo? Claro que sí, Teres, te lo voy a reseñar de una vez. Acá lo tengo. Te lo voy a hacer como una referencia rápida en Norma Zapa. Acá lo estoy escribiendo. Ahora me miro el año para que lo puedan revisar. Es un libro que se publicó también con el objetivo de hablar de este tema, ¿no? Listo. Así se llama Metapericia Psicológica Forense. La coordinadora es Ángela Tapias. Espérenme, ya se lo estoy copiando allí. La editorial, espérenme, les reviso de una vez acá en el libro que lo tengo en físico. Se llama Ediciones de la U. Listo. Y es acá. Colombia, Bogotá, Ediciones de la U. Ahí les hice como una referencia rápida en Norma Zapa para que lo puedan ver. Ah, y perdóname que es que lo envié solo para Cristel. Espérenme un poquito para enviarlo a todos. Listo. Listo, ahí se los envié. Ese librito sirve también, pueden revisarlo, por supuesto. Lo que pasa y es común con los libros que se publica con la coordinación de Ángela Tapias frente a lo forense, es que hay como casos en los que ustedes pueden ver distintos modelos de informe. También les puede servir. Sin embargo, como lo van a ver en lo que les voy a comentar, esto no depende de un modelo de informe. Depende de lo que ustedes comprendan como los criterios mínimos que debería tener un procedimiento científico. Digamos, uno puede ver el libro de Psicología Forense también de Ángela Tapias y ve muchos casos y muchos modelos de informe. Lo ideal es que le encontremos la razón de ser a esos modelos de informe o a las categorías, reconociendo cuáles son los criterios mínimos que la ciencia exige. Y qué fue lo que conversamos la sesión pasada, que hablábamos de qué es un método científico, cómo se aplica y si la metapericia realmente también aplica el método científico y qué procedimientos otorga o tiene dentro de eso. ¿Listo? Entonces, con este triángulo que les muestro aquí, nosotros podemos hacer metapericias de informes periciales, pero también hay informes que no son periciales, y ahí emitimos también conceptos técnicos forenses con intereses de refutación también, y pues no los vamos a descartar. Eso es lo que se tendría que hacer allí. Doctor Carlos, buenas tardes. Dime, ¿quién está por allí? ¿Quién me está hablando? Le saluda Hernán. Hola Hernán, ¿cómo estás? Muy bien. Usted comentó que de pronto el equipo, el grupo de participantes le podría compartir un informe Sí, real para de pronto hacer más didáctica la clase. No sé así es si Hernán. yo tengo acá un informe, de pronto le puedo compartir. Ya le quité la parte de nombres, ¿no? Para no. Y solamente está el cuerpo no sé si le puedo compartir. Claro, sí, lo puedes compartir. Si quieres, te voy a enviar mi correo y me lo podrías enviar por allí, por favor, y usamos ese también como ejemplo. ¿Te parece? ¿Estás de acuerdo, Hernán? Sí, de acuerdo. Entonces en el chat me pone su correo. Listo. Te voy a enviar mi correo por aquí y para que lo tengan los demás. Compártemelo y ese es uno de los que entonces usaremos. Me parece muy bien y gracias a ti, Hernán, por compartirlo.
Listo, sí, ahí ya están enviando en el chat también el libro. Es interesante, revísenlo por supuesto bajo la lupa científica, ¿no? Siempre yo recomiendo que todos los libros que uno lea, revisarlos en el sentido en que también debemos tener un pensamiento crítico frente a eso, ¿no? En muchas editoriales también permiten la publicación de libros sin una revisión por pares, como pasa con los artículos. Entonces, siempre tener el pensamiento crítico frente a todos los libros que lean, pues por esa misma razón, ¿listo? Este de Ángela Tapia es muy funcional, es muy funcional. Yo cuando lo leí, pues me pareció curioso también lo conceptual y lo que proponen a nivel contextual. Puede servir también, ¿listo? Entonces, vamos a emitir conceptos sobre muchas cosas, pero como estamos hablando de metapericia, vamos a hablar de procedimientos periciales. Avancemos y cuando hablamos de que vamos a hacer metapericias, los voy a poner ahí en el chat, metapericias, pues vamos a hacer el informe sobre pericias. Y una pericia como mínimo debe ser científica. Entonces, la duda aquí es, o lo que yo les planteo aquí es lo siguiente. ¿Qué debe saber una persona que se mete a valorar un procedimiento científico? Yo sé que esta línea ya me la siguen porque la hablamos la clase pasada. ¿Qué creen que es lo mínimo que debe saber una persona para analizar un procedimiento científico de otro? ¿Qué creen ustedes, compañeros? ¿Quién lo recuerda? En la misma línea que hemos hablado. Recuerden que toda respuesta es válida, así sea errónea, yo la incluyo dentro de la información y por supuesto la debatimos y la evaluamos. ¿Qué es lo mínimo que debe saber uno para valorar un procedimiento científico? Rodolfo nos dice, como mínimo, los pasos del método científico en general. Teres nos dice, la elaboración de un dictamen con enfoque forense. Y si los junto a los dos, es la respuesta. Muy bien. Como mínimo, se los voy a decir en pocas palabras, como mínimo, debo saber hacer procedimientos científicos, debo saber sobre procedimientos científicos y debo saber sobre procedimientos forenses. Ya. Si no sabemos eso, no lo vamos a hacer en términos de metapericia. Listo, gracias Hernán, ya lo reviso. Eso es lo mínimo. Entonces, debemos ser científicos. No sé si en sus países les pasa, pero acá en Colombia hay muchos adagios populares que incluso le permiten a uno valorar cómo está en términos de abstracción de sus lóbulos frontales. Y hay muchos refranes, muchos adagios populares, en donde uno de ellos indica que para eliminar al enemigo hay que primero conocerlo. ¿Si les pasa? ¿Lo han escuchado? Es como algo popular que se hace. Y yo creo que aplicaría en esta oportunidad para lo que serían las metapericias. No para que lo contemplemos como el enemigo, por supuesto no es el enemigo, pero sí para que apliquemos la razón de ser del refrán. Si nosotros no conocemos cómo se hace lo que vamos a valorar, no vamos a mirar si realmente se hizo bien. Y por ende, debemos tener también conocimientos a nivel científico y a nivel de ciencia. No nos formemos solamente en lo que sería psicología nomás, sino también en una psicología científica que de base tiene una psicología general, pero también una psicología de tipo experimental. ¿Listo? Avanzando, entonces, surge otra duda que tradicionalmente la gente se hace y es si la metapericia resulta siendo un nuevo procedimiento pericial. Frente a esta duda, quisiera preguntarles yo a ustedes, ¿quién se despacha porque sí? ¿Quién se despacha porque no? Quiero que voten así rápidamente en el chat. ¿Quién cree que sí? ¿Quién cree que no? La metapericia es una nueva pericia. ¿Qué dicen ustedes? Por favor, voten y hacemos un sondeo general y ya les resuelvo. Claudia nos dice que sí. ¿Qué dicen los demás? ¿Será una nueva pericia? Teres nos dice que no. Bueno, por ahora vamos. Entonces, 1, 2, 3,
Marcianos vota 4, 5, 5 sís en comparación a 2 no. Les voy a indicar entonces la respuesta. Y lo primero que tenemos que hacer es definir qué es pericia. Una pericia o un procedimiento pericial, compañeros, es un conjunto de pasos, es un conjunto de acciones que lleva a cabo un perito, por eso se llama así, para investigar, para analizar y emitir un informe técnico en un proceso legal sobre algo. ¿Listo? Y dentro de todo eso, que son pasos, y les dije que se llevan a cabo, hay algo que se hace y es la recopilación de información, el análisis de esa información y la evaluación de esa información. Tradicionalmente esta recopilación se hace a través de registros, entrevistas y el análisis de evidencias físicas y científicas o también otras mediciones. Eso sería una pericia. ¿Listo? Y si nos vamos a mirar qué es peritar y nos vamos al verbo, peritar podría ser como esa acción que uno lleva a cabo como perito en un campo específico, aplicando sus conocimientos con el objetivo de valorar, evaluar e investigar determinada situación. ¿Listo? Eso es lo que sería peritaje. Y por eso, de acuerdo a esta definición, vamos a resolver la duda. En algunos países hay algo muy particular y es que se dice que la pericia solamente se da cuando se evalúa y se aplican otros procedimientos, no simplemente cuando se valora técnicamente algo. Entonces, si nos vamos por ese sentido, la metapericia en esta oportunidad no sería una nueva pericia, porque no se perita nuevamente a alguien o no se perita una situación. Lo que se está haciendo realmente es un análisis de un informe. ¿Listo? Yo ahorita les decía en una posible definición tentativa de pericia que pues uno hace una evaluación, una recopilación de información, un análisis, una evaluación propiamente de esos datos frente a una situación, frente a una persona. Y si es así, la metapericia no lo sería, porque la metapericia es solo valoración de un procedimiento. No valora nuevamente a la persona, ni valora tampoco la situación. Por eso mismo, no sería una nueva pericia, si lo vamos contemplando en esos términos. Y lo que quiero que se contemple aquí es que nosotros, entonces, bajo esta misma línea, mirando y haciendo nuestra pericia, no vamos a emitir conceptos que vayan a cuestiones diferentes que al informe que estamos evaluando. Les pongo un ejemplo. Un informe que como conclusión saca que la persona tiene, no sé, bajo nivel de riesgo de emitir violencia sexual, digámoslo así. Ese es el informe. Yo lo evalúo, lo valoro, hago mi metapericia y emito mis conclusiones. Mis conclusiones como metapericia no pueden ir más allá de la revisión del documento. Y entonces frente a eso les pongo a valor esta situación. ¿Estaría bien o estaría mal que mi informe de metapericia saque la siguiente conclusión? El evaluado tiene un nivel de riesgo moderado de emitir violencia sexual. Te lo estoy poniendo en el chat. ¿Está bien o está mal esa conclusión que saqué en mi metapericia? Tere nos dice que mal. ¿Qué dicen los demás?